Pues, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy os voy a dejar aquí un vídeo en el que explico cuándo tenemos que utilizar la forma ing o la forma to infinitive de un verbo. Y bueno, esto va a venir proporcionado por la palabra que tengamos delante. Es decir, el hecho de que sea una preposición, un adjetivo o el tipo de verbo va a ser el que determine si se utiliza una forma u otra. Bueno, dicho esto, empezamos. Esta es la estructura que vamos a ver. Vemos en primer lugar que los puntos 1, 2, 3 y 4 se refieren a tipos de palabras. Es decir, el 1 sería después de preposiciones, 2 después de adjetivos, 3 sería el uso como sujeto y después ya tenemos el punto 4 que es mucho más amplio, que sería cómo utilizar esta forma después de verbos, y este sería ya el más complicado porque tiene una clasificación un poco más extensa y bueno, ya veis en todos los apartados en los que se divide. A, B, C, D, F, un total de 6 apartados. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si tenemos que utilizar un verbo con ing o un infinitivo con to? Bueno, para empezar, yo creo que no es tan importante que memoricemos las palabras, sobre todo cuando vengan las clasificaciones de los verbos, porque ya veréis que listas más extensas de palabras. No creo que verdaderamente tenga mucho sentido pues utilizar la memoria para esto y que nos lo aprendamos, porque es mucho mejor haber tenido contacto previo con el idioma, mediante canciones, mediante textos. Entonces, una vez que ya hemos recibido suficiente input, sabemos de forma natural pues determinar si el verbo tiene que ir con forma ing o tiene que ir con un infinitivo con to. Aún así está bien este tipo de clasificaciones porque en el caso de dudas sí que nos van a hacer que nos decantemos por una forma u otra. Y en cuanto al tipo de palabra, tenemos lo siguiente. En primer lugar, después de las preposiciones del estilo de after, with, for, to, without, se utilizaría la forma ing, como vemos en los ejemplos. I run 10 miles without stopping. I read for a while before going to sleep. O I am tired of waiting for you. Eso sería fácil hasta ahora. En segundo lugar, si tenemos un adjetivo, este adjetivo va a tener que ir seguido de la forma de to infinitive del verbo, como podemos ver en los ejemplos. That is difficult to do, they were quick to react. En siguiente lugar, tampoco muy complicado, tenemos que saber que cuando tenemos un verbo que lo queremos utilizar como sujeto, por ejemplo, correr es bueno para tu salud. No sería la forma run is good for your health, sino que tenemos que poner esa forma con ing, tal y como vienen los ejemplos. Smoking is bad for your health, no sería smoke is bad for your health, porque se pone la forma ing. Y después tenemos watching television is a waste of time. Hasta ahora, pues bueno, no sería muy complicado, pero sí que sería ya más difícil después de los verbos, porque el uso de ing o el infinitivo depende de cada verbo. Entonces, los verbos que están seguidos de ing son los siguientes y se utilizan de la forma en la que vienen los ejemplos estos que he puesto, que serían he suggested going to the cinema, they admitted stealing the money. Estos verbos serían admit, avoid, consider, deny, dislike, enjoy, fancy, feel like, finish, give up, go on, imagine, involve, can or cannot, help, keep, mind, practice, resist, risk, suggest y not stand. Estos serían, hay muchos más, esto es solo una selección, son verbos bastante comunes que se utilizan bastante y esos serían los que van seguidos de la forma ing del verbo. Yo os recomiendo que los leáis tranquilamente y que en vuestra cabeza os imaginéis un ejemplo, una frase en la que utilizáis esta estructura. Por ejemplo, I admit sleeping more than 12 hours. Admito el hecho de dormir más de 12 horas. O, por ejemplo, I avoid drinking coffee after 6. Yo evito tomar café después de las 6. Os recomiendo que hagáis este ejercicio en vuestra cabeza para que os familiaricéis. Después tenemos los verbos seguidos de to infinitive, como en estos casos que serían I learned to drive last year, I promised not to be late. Aquí tenéis el uso del to infinitive cuando es el verbo en la forma negativa. We decided to go to the party. Dentro de esta categoría entrarían los siguientes verbos. Afford, agree, attempt, decide, expect, fail, help, hope, intend, learn, manage, need,
offer, plan, prepare, pretend, promise, propose, refuse, seem, want, wish, and good luck. De nuevo os animo a que hagáis el ejercicio mental de imaginaros una frase en el que aparezca uno de estos verbos seguido de otro verbo con to infinitive. Y ahora, la siguiente categoría tiene que ver con aquellos verbos que pueden utilizar la forma ing y to infinitive de manera indistinta porque su significado no cambiaría. Entonces estos son de los buenos, son de los que nos gustan. Y estos verbos serían begin, start, continue. Y los siguientes 4 verbos que son los que indican preferencia, que son hate, like, love, prefer. Y tal y como indican los siguientes ejemplos, it has started to rain, it has started raining, I hate not going out, I hate not to go out. El significado del verbo no cambiaría en este caso. Y esto sería lo contrario a lo que pasa con los siguientes 5 verbos, que son remember, try, stop, regret y forget. Es decir, acordarse, intentar, parar, lamentar y olvidar. Es decir, dependiendo de si van seguidos de la forma ing o de la forma to infinitive, tendremos un significado u otro. Querremos decir una cosa u otra, expresar un matiz diferente. Con la forma ing de remember, tal y como veis en el ejemplo, tenemos the witness did not remember locking the door. El significado sería acordarse o recordar de haber hecho algo, es decir, que algo esté guardado en tu memoria. Esta oración significaría el testigo no se acordaba de haber cerrado la puerta con llave, es decir, es algo que ya de tu memoria se ha borrado, no pertenece a tu memoria. En cambio, la forma de to infinitive, donde tenemos please remember to lock the door, tenemos el significado de acordarse de que hay que hacer algo, con lo que esta frase significaría por favor acuérdate de echar la llave a la puerta, de cerrar la puerta con llave. Una pequeña variación de significado, como podéis ver. En el siguiente verbo, que sería try, intentar o probar, tenemos también diferencia, porque si el verbo va seguido de la forma ing, tal y como viene en el ejemplo, so I tried having some milk, sería probar hacer algo, es decir, tú haces algo. Yo no podía dormir, así que probé tomarme un vaso de leche caliente. Y en la forma de to infinitive tenemos I tried to learn German but it was too difficult. Yo intenté aprender alemán pero era muy difícil. Y en este caso lo que tenemos es intentar hacer algo. Es decir, no hacerlo del todo sino intentarlo para ver si tenemos un buen resultado, para ver si lo conseguimos. El siguiente verbo sería stop, sería parar. Y cuando va seguido de ing significa que una acción fue interrumpida, es decir, yo dejo de hacer algo. I stopped reading when my parents arrived. Yo paré de leer porque yo estaba leyendo cuando mis padres llegaron. Es decir, la acción de leer fue interrumpida. En cambio, con to infinitive, lo que hacemos es parar, pero para dedicarnos a hacer otra cosa. Es decir, on the way home, I stopped to have a drink. De camino a casa, yo paré para tomarme una bebida, es decir, para hacer otra cosa, que sería tomarme esta bebida. El siguiente verbo es lamentar, regret, con ing sería de la siguiente manera. I regret to tell you that you have failed the exam. Lamento el hecho de tener que decirte que has suspendido el examen. Y en la forma de to infinitive sería I regret having shouted at you. Yo lamento lo que ha ocurrido, ¿vale? Lamento el haber hecho algo, lamento lo que ha sucedido. Forget es el último verbo de esta categoría, ya sería el quinto, y va muy en línea con el significado del verbo remember, que significa acordarse. Sería su antónimo. Y bueno, en la forma ing podemos ver en el ejemplo que tenemos en la oración I'll never forget seeing my daughter dance in public for the first time. Tiene el significado de no olvidar algo del pasado y tiene que ver con las cosas que retenemos en la memoria, en nuestra capacidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro de almacenar momentos y recuerdos, y sería pues que ya no te acuerdas de algo. Y en la forma de to infinitive sería en cambio que se te olvida que tienes algo que hacer. Se te olvida una cosa pues que tenías pendiente
y bueno, te despista y se va de tu cabeza. Como en este ejemplo, he forgot to tell me, que significa a él se le olvidó contármelo, es decir, se le pasó y no pudo ser. Bueno, pasamos ya a lo que sí sería la parte más complicada. En este caso vamos a tener los verbos que están seguidos por el complemento indirecto y el infinitivo con to. Y bueno, ya parece que con estas palabras va a ser muy complicado, no nos vamos a enterar de lo que verdaderamente quiere decir. Esto es que tenemos un verbo que va seguido de una persona, que es la que recibe la acción, y después va seguido a su vez de un infinitivo. Lo mejor para ilustrar esto sería mirar los ejemplos. So, I want you to advise me to apply for the job. They told us not to smoke. En español sería, quiero que vengas conmigo. Ella me aconsejó que solicitáramos el trabajo, que solicitara el trabajo. Y el tercer ejemplo sería, ellos nos pidieron que no fumáramos. ¿Cuáles serían los ejemplos que entran? Encourage, expect, forbid, force, help, invite, order, permit, persuade, prefer, recommend, remind, teach, tell y want. Y por fin ya tenemos nuestra última categoría, la F, verbo que va seguido con complemento indirecto más infinitivo. Entonces ahora os podéis estar preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia si esta es la misma categoría que hemos visto antes? Bueno, sí que hay una diferencia y es que en este caso no es to infinitive, no es el infinitivo con to, sino que sería el infinitivo sin el to, como en let her talk. Vemos que ahí no viene el to. I didn't see you come in. I heard her say that she was tired. Y afortunadamente aquí solo tenemos 5 verbos en esta recopilación, aunque luego haya más, pero estos serían los que más se utilizan, son los más frecuentes, y serían let, make, see, hear, feel. Bueno, sabemos que esto no queda aquí, porque bueno, aunque ya tengáis el conocimiento teórico, es muy importante que todas estas cosas se pongan en práctica. Los idiomas están hechos para hablarlos, para comunicarnos, para expresar. Y bueno, tal y como dice la cita que he escogido hoy, sería Knowledge is of no value until you put it into practice. El conocimiento no tiene valor hasta que lo pones en práctica. Y bueno, esto pues podemos ponerlo en práctica, podemos llevarlo a cabo en muchos otros aspectos de nuestra vida. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis entendido. Podéis escribirme en el caso de que tengáis alguna duda. Y bueno, muchas gracias por verme. Bye bye.